¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras viviendo una vida que no es la tuya? Hoy vamos a conversar por qué sucede esto y cómo afecta nuestra mente y cuerpo. Bienvenidos a otro episodio más de Mental Wonder. Hoy traemos un tema interesante que muchas veces no estamos dándole la importancia y por ende nos puede causar cierto tipo de dificultades a nivel de salud mental. Y el tema del día de hoy tiene un título que se llama La trampa de la vida moderna. ¿Estás viviendo tu verdadera vida? Hola Nay, ¿cómo estás? Hola Lau, contenta, pues feliz de primero darle la bienvenida a nuestros nuevos suscriptores. De verdad que nos encanta que estén participando en este maravilloso programa y también agradecerle a los que siempre nos escuchan todos los jueves en esta maravillosa franja, siempre buscando para traerles temas que sean de interés, nuevos y que más que todos van resonando con el día a día, porque francamente a veces olvidamos ciertas cosas y últimamente ha sido como un clima bastante variado, diría yo. Yo he sentido un poquito de frío. Sí, un clima bastante fresco en esta semana, pero bueno, hoy está haciendo un poquito de calor, pero está pegando como más brisita, entonces eso compensa. Bueno, y que a continuación, este tema es un pequeño hilo o es una continuación de el episodio pasado porque hubieron varios oyentes que de pronto son un poco tímidos para comentar en la caja de comentarios. Entonces me hicieron la pregunta directamente y sentimos como esa necesidad de profundizar un poquito más el tema sobre la enajenación, que de pronto es algo que ya lo conocíamos, pero no le habíamos puesto un nombre. No estaba como, lo tenemos conceptualizado, pero no le habíamos puesto nombre o no lo habíamos como ubicado. Entonces para nosotras es muy importante que todo lo que se hable aquí sea pues entendido o lo mayormente o la medida de lo posible. Entonces, hay algo muy importante, es tener en cuenta cómo la sociedad moderna nos aleja poco a poco de nuestra esencia, cómo a veces por estar distraídos en el día a día y mantenernos ocupados de manera recurrente, olvidamos pues esas verdaderas cosas que nos hacen felices o estar tranquilos y eso tiende a tener severas consecuencias a nivel de salud mental. Sí, entonces el día de hoy vamos a presentarle 3 líneas de trabajo por las cuales ustedes pueden hacer en casa. Entonces los invitamos, si pueden tener una libreta y un lápiz, anoten. Entonces, bueno, la primera línea de trabajo es el trabajo sobre uno mismo. ¿Y cuáles serían las consecuencias cuando estamos enajenados de nuestro ser? Entonces, esta primera línea, como ya lo hemos estado conversando durante mucho tiempo en el podcast, es trabajar siempre desde la base, desde nosotros para poder darle a los demás eso es lo que somos y reflejarlo, pero no desde una manera de aislarme, sino más bien de escucharme cuando hago cierto tipo de cosas, el cuestionarme, bueno, yo quiero hacer esto, ¿de verdad lo quiero hacer o quiero hacerlo para agradarle a tal persona o para asumir cierta responsabilidad? Porque creemos que el sobreesforzarnos es algo que nos hace como dar valor a lo que somos o mostrarle a las demás personas, pero nunca nos sentamos y reflexionamos un poco. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer es sobre uno mismo y es el escucharnos a nosotros. Bueno, y que parte de escucharse a veces suele ser la parte más dolorosa e incómoda, porque realmente a veces sucede que preferimos, no es que no tenemos preferencia de desconectarnos, sino que no nos han acostumbrado o no nos han habituado en casa de estar conectados con nosotros mismos. Entonces siempre estamos ahí como en la conformidad del otro o lo que los demás esperan de nosotros y dejamos de ser auténticos por un momento. Y creo que recorrer este camino de el encontrarse, como dices tú, Laura, en la primera línea, es la parte más incómoda. Y esto me recuerda mucho a hace poco alguien que me decía en consulta, tengo miedo de encontrar algo, nunca me he querido escuchar porque no sé qué me voy a encontrar y eso me aflige, me da mucho miedo. Entonces eso es una prueba tangible que a veces simplemente no nos tomamos ese tiempo de soledad, que ya lo habíamos hablado,
en un podcast anterior, en un episodio anterior, de que la soledad pues es un momento propicio para encontrarte contigo mismo y es provechoso. Sí, entonces lo que tú estás diciendo, Nay, que al estar enajenados de nosotros mismos es algo muy doloroso porque nunca sabemos qué en realidad qué es lo que queremos y cuál es el propósito de nosotros para hacer. Y hay un ejemplo claro que podemos colocar, digamos, en la vida cotidiana, cuando pasamos todo el día corriendo de un lado a otro, cumpliendo obligaciones, cumpliendo las expectativas de otras personas, sin darnos cuenta lo que decía el sentarme un rato, reflexionar sobre cómo nos sentimos o qué en realidad queremos. Entonces siempre sentimos como una sensación de insatisfacción, de como que, bueno, hice esto, pero, o sea, sí lo disfruté, pero no me siento totalmente pleno. Entonces muchas veces hacemos las cosas para cumplirle al otro y no sentarnos un segundo a decir, bueno, sí quiero hacerlo, pero lo voy a hacer a mi ritmo o lo voy a hacer de manera un poco más tranquila, sino siempre como con impulso, con ansiedad, como por hacerlo rápido. Y siguiendo con este ejemplo, y de verdad concuerdo mucho contigo, Laura, es que a veces estamos todo el tiempo a la expectativa de los demás, realmente no conocemos nuestras propias expectativas o cómo queremos vivir nuestra vida. Y esto no quiere decir que es que yo voy a ir solo por el mundo, sino de verdad sentarse a saber y preguntarse si realmente sabes lo que te hace feliz. Y esto a veces pasa, no sé, cuando terminas esa jornada laboral exhaustiva y llegas a tu casa y bueno, el trabajo te permite económicamente comprar ciertas experiencias, pero al final no las disfrutas plenamente. O sea, no sé si de pronto a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo en una época, y me cito a mí como ejemplo, que yo trabajaba todo el tiempo y llegaba a mi casa súper cansada y un día usé la frase como que estudié algo que me gustaba para trabajar en algo que no me gusta, que no me llena, que no me satisface y de verdad que es bastante irónico, no sé, como profesional llegar a ese punto y era como, bueno, entonces que valga la pena el trabajo y el sueldo yéndome a comer algo o comprar algo, pero realmente nunca me sentía satisfecha por más que me terminaba de comer algo rico, luego venía esa sensación de odio los lunes. Creo que ya empecé a entender a Garfield después de eso. Sí, entonces, como estabas diciendo, la pérdida de la identidad nos trae esa frustración, pero lo podemos traducir cuando nos sentimos con esa vaga sensación como de vacío. Entonces vienen ya los problemas de la ansiedad, baja autoestima, una sensación de vacío interior porque no nos estamos escuchando, no sabemos quiénes somos ni qué venimos a hacer en este mundo. Bueno, y no sé si de pronto a ti te ha pasado, o a alguno de nuestros oyentes, que llegamos como a sentirnos plano afectivamente. O sea, es como voy a ese lugar y no disfruto como pensé que iba a disfrutar o pensé que la experiencia la iba a vivir diferente. Entonces entramos a esa sensación de, bueno, o sea, se supone que tengo que estar disfrutándolo y por eso lo disfruto, pero no es genuino ni es auténtico de nosotros mismos esa sensación de placer. Y eso es una falsa libertad y sumisión que uno tiene a nivel pues de esta sociedad moderna, porque sí pasa de que muchas veces buscamos refugios en ideologías, en líderes que supuestamente venden esta falsa libertad o que si yo consumo, compro esto, entonces esto me va a permitir y siempre estamos buscando de manera externa lo que únicamente nos puede brindar nuestro interior. Entonces, vemos cómo hoy en día, y voy a abrir un pequeño paréntesis porque siempre quiero que sepan que esto no es una crítica o estamos diciendo que está mal, pues todos tenemos nuestra manera de vivir y está bien, pero sí es como cuestionarnos y a veces sucede y cierro el paréntesis, sucede que de pronto nos aferramos tanto a de que esa persona o ese tipo de ideología que tengo en mi mente es lo que me va a dar seguridad y sentido de pertenencia, porque eso es lo que siempre le hemos venido diciendo a todos, y es que nosotros más allá de ser seres individuales somos seres colectivos y buscamos la unidad. Así seas el chico o chica que digan, no, yo me siento como siendo un marginado
o me siento bien siendo el raro, o me siento bien estando siendo el extraño. O sea, eso es una mentira realmente que uno se repite porque a uno a veces le hace falta sentirse que pertenece a algún lugar. Entonces, al final caemos en los extremos, que creo que es el tema que ha faltado un poco en llegar al tema del equilibrio, cómo estamos equilibrando esas energías y llegamos al extremo o vivo alejado de todo el mundo, me enajeno de los demás, o pierdo mi propia identidad y yo pues adopto la identidad del colectivo. Sí, entonces otro punto que mencionaste ahorita, que uno queda como totalmente plano ante ciertas situaciones y el problema que sucede es cuando vivimos de manera mecánica, o sea, hacemos todas las cosas sin pensarlo, o sea, yo sé cuál es mi rutina, me levanto, hago esto, pero ni siquiera pienso, simplemente de manera automática e inconsciente lo hago, entonces estamos viviendo por inercia. Y después cuando tenemos un momento a solas, un momento en el que no hay ningún tipo de estímulos a nivel externo, comienza la ansiedad y el fastidio, la insatisfacción, cuando comentamos eso es que yo no sé quedarme solo, no sé quedarme sin hacer nada, entonces tengo que estar constantemente haciendo cosas porque sientes una incomodidad de que, bueno, ahora estoy aquí y vienen pensamientos y no quiero pensar. Y en ese momento es cuando vemos la enajenación hacia nosotros mismos, cómo nos está afectando a nivel de salud mental. Y es que esto es un problema, Laura, la verdad, porque al final cuando sentimos que falta un propósito que va desde nuestro verdadero ser, es cuando experimentamos ese estrés crónico, esa depresión, esa irritabilidad, o estamos reactivos todo el tiempo, o hacemos las cosas porque dentro de la mecanicidad a veces uno también se para un momento y dice, oye, o sea, mi vida se va a mover solamente en esto, en trabajar, comprar, dormir, levantarme, o sea, detesto la rutina, pero realmente yo creo que es más allá de detestar la rutina, es que empezamos a experimentar la famosa crisis existencial. Y ha llegado gente a mi consulta, por ejemplo, y me dice, bueno, tengo la casa, el trabajo, la familia, el perro, pero no me siento satisfecho. Y no es que seas un inconforme, no es que seas un quejumbroso, es que tú mismo te estás tocando el hombro de alguna u otra manera y te quieres tratar de cuestionar si realmente estás viviendo bajo tus propios leyes y deseos o cosas que están en tu propósito esencial. Sí, y ese es un punto importante que acabas de decir. Y este nos lleva a la segunda línea de trabajo, que es el trabajo con los demás. Y este punto es totalmente, va de la mano con el trabajo con uno mismo, porque el trabajo de uno mismo no es como pensamos inconscientemente o lo que tomamos de manera literal o lo que decían lo agarramos de forma extrema. Nosotros sí tenemos que trabajar de manera individual, pero a la vez colectivamente. Cuando trabajamos en el trabajo de uno mismo, no es aislarme de la sociedad o no hablarle a mis amigos o a mi familia, sino más bien es cómo puedo integrar el escucharme, el cómo puedo el integrar también en el compartir con las otras personas, porque muchas veces podemos estar con personas, pero nos sentimos solos, o podemos estar solos, o nos gusta decir, no, sí me gusta estar solo, pero estamos incómodos con nosotros mismos. Entonces, esta segunda línea, anótenla, que es el trabajo con los demás. Entonces, aquí nuestro desarrollo a nivel personal, siempre desde a nivel biológico y cultural, el ser humano necesita de relacionarse con otro ser humano. Y el estar también alejado de nosotros mismos hace que de manera, obviamente, como es adentro, también es afuera, también se muestra una parte muy dolorosa, porque no logramos cultivar, si no cultivamos nosotros mismos esa relación auténtica desde adentro, no podemos darlo con otras personas. Entonces nos sentimos aislados, nos sentimos solos. Y un ejemplo que también podemos colocar en el mundo ahora de la tecnología es a través de las redes sociales. Entonces, que solamente interactuamos de manera virtual con personas. Entonces, puedo tener muchos amigos a nivel virtual, pero eso también se ve en los videojuegos, esos que son en línea, que tú dices, no, yo tengo tantos amigos, pero no los veo físicamente, no interactúo con ellos en otros escenarios, simplemente me quedo ahí aislado en esa área de mi vida. Entonces nunca vamos a estar cosechando
relaciones que sean mucho más estrechas porque nos da miedo también la compañía, nos da miedo incluso el estar con otras personas y exponernos. No, y me da mucha risa ahora que estás mencionando eso de las redes sociales, como que, no, yo sé que está bien porque por ahí lo vi en una historia que estaba disfrutando y eso como que, ¿cómo así? O sea, la gente ya cree que porque le dio un like a una foto o miró la historia y el otro no, ya él está pendiente de mí. O sea, realmente se ha vuelto todo tan rápido y tan superficial que ni siquiera nos damos cuenta lo precarias que son las relaciones interpersonales ahora. O sea, ya la gente no se toma el tiempo de saludar. O sea, esta es la era de la comunicación y de que estamos todos conectados y yo siento que estamos es en la era de la desconexión total. Sí. Y con esos términos extraños, ahora te acuerdas que la otra vez estábamos viendo lo del tema de orbitar. Ah, sí. Eso me pareció súper chistoso porque era como que, él o ella está pendiente de mí porque miró esta foto o le dio like y yo como que, bueno, no, es que yo esperaba que tú me dijeras algo porque te mandé un like. Entonces, realmente ni siquiera nos tomamos ese trabajo, no tenemos conversaciones sinceras con nuestros amigos y creemos que son nuestros amigos, pero te pones a preguntarle cosas o le dices, oye, ¿y hace cuánto se vieron? Y dice, bueno, físicamente nos vimos hace como 3 años, pero los hijos crecían y yo, pero ¿cómo lo sabes? No, yo lo vi por ahí en un post, en la foto. Entonces, ¿cómo ha habido precariedad? O sea, en vez de esto unirnos, nos ha separado y ha creado una brecha, sin mencionar pues también el montón de cosas falsas que se muestran en redes, pero no se sabe, es como que el que se ve feliz en una foto o se ven bonitos en una relación, una foto, ay, pero ¿y por qué se separaron así de la nada? Si no ha si yo se veían tan felices, entonces miren cómo hemos entrado en ese discurso superficial. En las apariencias. En las apariencias, entonces ya nos llevamos ya una imagen de esas personas, ¿verdad? Por lo que vemos en redes. O muchas veces, como le estaba comentando a Nay, de que a veces tal vez hay una persona como que, ay, vi a esta persona en redes y tenemos el deseo de escribirle como para saludarlo, pero entonces nos cohibimos y dicen, ay, yo para qué la voy a saludar, qué va a pensar. Si tú sientes en tu corazón de saludar a alguien, como que hola, buenos días, ¿cómo estás? O sea, con una intención desde que te nació desde la buena voluntad, tú lo haces, puedes hacerlo porque no hay que cohibirnos cuando sentimos algo por hacer. Y ahora vamos hacia la tercera línea, que es trabajo hacia una causa significativa. Y esto va, me gusta porque estos 3 puntos van de la mano. No se puede trabajar este primero de último, no, todo primero el trabajo hacia uno mismo, luego el trabajo con los demás y luego el trabajo sobre una causa significativa que viene siendo el propósito de tu vida, el por qué tú sientes que debes de hacer las cosas. Entonces, cuando vivimos bajo un propósito, cuando vivimos solo para el aquí y el ahora, sin un propósito mayor, nos sentimos perdidos. Es decir, cuando estamos diciendo, sí, hay que vivir el ahora, hay que vivir la vida, porque la vida es una, pero no tiene sentido, entonces tampoco, o sea, pierde el significado de venir a este lugar en el que estamos, porque no buscamos un propósito en nuestra vida. Entonces muchas veces nos meten eso en la cabeza de que dicen, no, es que tienes que vivir la vida porque la vida es una sola y tienes que disfrutarla. Entonces viene lo que estamos hablando al principio de los extremos. Entonces siempre tenemos que reflexionar y decir, bueno, ¿qué es lo que en realidad a mí me gusta y por qué hago esto? Y quisiera, no sé, ayudar a las otras personas o hacer algo que me genera algún tipo de agrado y satisfacción. Bueno, y que hay algo que también a veces nos hemos planteado y debemos imaginarnos, es que a veces solamente nuestra vida se basa en trabajar para pagar cuentas, en para comprar ropa, para comprar algo nuevo que salió, el teléfono. Realmente se vuelve una vida bastante vacía y consumista desde el modelo capitalista. Entonces, a veces no podemos, a veces para nosotros es importante el pensar cómo podemos contribuir y creo que ahí es donde viene la línea del legado, de eso que yo dejo a la humanidad. Todo ser humano tiene una necesidad diferente de dejar un legado, por eso muchas personas tienen hijos, otras hacen una contribución científica y esas personas que van enfocadas
en esa virtud que tenemos y encontramos, genera una sensación de satisfacción que siempre nos llena de significado, de alegría. Por eso el ser humano siempre busca la manera a través de su individualidad y llegar a la colectividad, dejar una huella, una marca que los distinga, y solamente eso lo podemos hacer cuando lo hacemos desde nuestro verdadero ser esencial. Entonces, a veces sucede que caemos en los trabajos también siempre cito el tema de las consultas porque eso hace parte de mi día a día, pero he tenido pacientes en consulta donde ganan buenos sueldos, tienen todo, como dicen, casa, carro, y al final es esa sensación de vacío, de intranquilidad, y una pregunta que hacen es, no sé ni qué estoy haciendo con mi vida no sé ni para dónde va, o sea, hasta aquí llegué y va a ser así siempre. Y en algún momento yo también me hice la pregunta, porque es algo que biológicamente está ahí como moviéndose dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros no trabajamos por un propósito mayor, siempre sentimos una enajenación a nivel existencial. O sea, sentimos que hay un vacío muy profundo dentro de nosotros y que siempre estamos sin dirección y sin propósito y estamos constantemente en crisis, y es como, bueno, a mí lo que me hace falta es complementar más estudio, entonces terminas y haces la maestría. No, es que yo necesito ir estudiando o tengo que hacer un trabajo diferente, pero no nos sentamos realmente a ver qué es lo que está pasando, y seguramente cuando nos sentamos nos vamos a dar cuenta que no estamos trabajando o dejando algo desde nuestra propia productividad. Y si vemos bien las tres líneas de trabajo, al final es el resultado de eso, de la causa, una causa con significado, es decir, doy lo mejor de mí hacia los demás, y en este sería como una meta, un propósito que cada uno de ustedes tienen que investigar y ver qué es en lo que en realidad quieren dejar. Desde lo poquito, como dice así, ahora tampoco vamos a llegar a las partes extremas, no, que yo voy a cambiar el mundo. Tú puedes cambiar el mundo desde lo pequeño que puedes hacer, y ese pequeño granito de arena que tú les das al mundo, otras personas van a ir contribuyendo al propósito que tú tienes en la vida. Bueno, y que eso es como, en algún momento lo he puesto de ejemplo, es el efecto mariposa. O sea, ninguna acción que tú hagas por el propósito de los demás va a ser vacía, ninguna palabra que digas hoy va a ser vacía. Entonces, es una buena reflexión personal recordarnos por qué estamos aquí y buscar esa manera de equilibrarnos, porque cada área de nuestra vida requiere equilibrio, cada una de ellas. Creo que cuando hemos escuchado muchos y hemos leído de que para todo hay tiempo, es algo muy real. O sea, todo tiene que ser en un perfecto equilibrio. Cada área de nuestra vida requiere ser cuidada. Y aquí me gustaría hablar un paréntesis, sobre todo con el tema cómo hemos tenido la perspectiva de lo que es la parte de la terapia. Y es algo que se lo he comentado a Laura en algún momento, y es que un espacio terapéutico no solamente es porque yo tengo un problema o es que tengo una fricción en mi interior, sino que esto es un espacio pedagógico, ir a contestar esas preguntas con alguien más, porque de pronto me ha costado trabajo o siento ese temor y no quiero hacerlo yo solo. No es que el terapeuta te va a dar las razones porque esas las tienes tú mismo, pero sí es como ir rompiendo esos tabús y dándole importancia a esas preguntas que nos hacemos cuando estamos solos, o preguntar por qué evito tanto estar aburrido o estar quieto, qué es lo que yo no quiero enfrentar, qué es lo que yo no quiero ver. Sí, entonces, muy interesante el tema del día de hoy, y pues obviamente, como siempre les decimos, déjenos sus comentarios o inquietudes en la cajita, y también queremos dejar una pregunta abierta. ¿Cómo podemos reconectar con nosotros mismos? Entonces, sí, me encantaría leerlos en la cajita de comentarios luego de haber tenido esta conversación. Sé que muchas veces, tal vez, a personas ya habían escuchado esto del desconectarnos, o tú tal vez es la primera vez que lo escuchas y te genera un poco como de inquietud y te comienzas a inquietar. Queremos saber cómo crees, cómo podemos reconectar con nosotros mismos. Entonces, cuando comenzamos a hacernos preguntas, podemos
comenzar a hallar la respuesta, porque toda respuesta está dentro de cada uno de nosotros. Y que siempre recordemos que, o sea, yo siempre cuando les digo que se hagan preguntas como, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puedes encontrar? Y ya cuando puedes, por lo menos identificar, puedes trabajar sobre eso. O sea, no es fácil, porque quiero que lo sepan, no es sencillo, no es cómodo, es doloroso en muchas ocasiones, pero es una parte importante y fundamental para poder recuperar nuestra humanidad que se ha perdido. No se ha perdido, está un poquito empañada, diría yo, se ha empañado nuestra humanidad, nuestra humanización hacia los demás y con nosotros mismos, porque siempre, si yo no me veo con ojos compasivos hacia sí mismo, pues obviamente no voy a sentir compasión por las demás personas. Es muy difícil tú crear empatía hacia otros si no la tienes contigo mismo. Entonces siempre recuerden la importancia de contestar esas preguntas, y si yo estoy todo el tiempo en movimiento, ¿a qué le estoy huyendo? Porque generalmente pasa eso, que es que le estoy huyendo a algo. Sí, sí, entonces los invitamos a hacer ese ejercicio con una libreta y un lápiz, y este puede ser otro, hacerte la pregunta y también respondértela en la misma libretica, o si quieres pues también la puedes compartir aquí, que nosotras estaremos gustosas de leerte. Y bueno, y si también tienes alguna inquietud y no lo quieres escribir en la cajita de comentarios, puedes dejarnos un mensaje privado. Aunque eso es lo que generalmente hacen, pero oye, escriban ahí para que vean que sí nos escuchan, no son mala gente. Bueno, muchas gracias, y ya saben que la próxima semana tenemos otro episodio fantástico. Prometemos subirlo más temprano. Esta semana fue un poco extraordinaria para nosotros, pero bueno, lo importante es que nutramos nuestra mente y nuestro espíritu, que es muy importante no dejarlos de lado. Y de verdad agradecerles a todos y todo lo que se habló, y como siempre les digo, cuestiónenlo, no crean nada. Prueba. Hacer el método científico, pruébalo y ahí tú miras si de verdad te funciona o no te funciona. Entonces nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye.